te van a preguntar cómo pasó, qué te hicieron, si es verdad, incluso van a dudar de tu credibilidad. Si tú no tienes un buen psicólogo o una buena psicóloga, no sobrevives. Los lugares donde hemos detectado que ocurren mayoritariamente situaciones son en centros escolares, concertados, públicos y privados, en clubes deportivos, equipos de fútbol, en cualquier deporte y, por supuesto, en las familias, por desgracia, ámbito intrafamiliar, en donde ocurre con bastante frecuencia. Digamos que son los lugares más, también en iglesias, en parroquias, a manos de párrocos, de curas religiosos. Digamos que sería un poco el círculo de los lugares donde suceden estos delitos. Yo siempre he defendido que la figura principal es la del psicólogo o psicóloga. ¿Por qué? Bueno, sabemos que a nivel de psicólogos educativos, la figura del psicólogo educativo en un centro se basa en la prevención, en la detección temprana, también en la evaluación y en el diagnóstico de la salud mental, en este caso, y también el psicólogo tiene que hacer un poco la vez de coordinador de la salud mental, no solamente del alumno, sino también de su entorno familiar, porque muchas veces no tiene por qué haber un bullying declarado o unos abusos, sino que en las familias, ya lo he dicho antes, hay casos también de maltrato por parte de los padres, y creemos que el psicólogo en el centro, si bien también defiendo siempre que a los hijos se les educa en casa, no en el centro, cuando se percibe algún tipo de daño, de situación, vamos a decir, irregular en el comportamiento de los alumnos, el mal viene desde casa, no tiene solo por qué producirse en el colegio. Creemos que la figura del psicólogo es la más apropiada. Todos en la vida tenemos una función. Esto no quiere decir que los orientadores, los trabajadores sociales, los educadores sociales sean menos ni más que los psicólogos. Simplemente creemos que con puntería la figura del psicólogo es la más adecuada y la más apropiada. La figura del coordinador de bienestar sin duda es uno de ellos. Hay que reforzarlo y marcarlo con claridad. Marcar con nombre y apellidos quiénes son esos coordinadores de bienestar. Y segundo, pues que también a nivel de coordinación entre los centros, el Estado, los poderes públicos, se diera un enfoque más apropiado a la función que debe desempeñar un psicólogo, una psicóloga en un centro. Siempre eh, creo que además debe ser así, independiente, pagado por el centro o incluso por la Consejería de Educación correspondiente. Otra de las cuestiones que yo creo que es totalmente reformable es el tema de la prueba preconstituida. Se marcó 14 años, creemos que por la experiencia es una edad muy baja, debería ser mínimo 16, incluso máximo mayoría de edad. Porque, bueno, el tema de la prueba constituida es muy importante, muy relevante para no revictimizar a la víctima. Creemos que una grabación hecha desde un inicio con el testimonio del menor sirve para que no se vea obligado a estar repitiendo constantemente lo mismo. La protección de la víctima cuando tiene que ir a un juzgado a declarar. No basta ya con una separación de un biombo en sala entre la víctima y el victimario. Esto también revictimiza. Se habla de que los menores se pueden estar acompañados de un adulto elegido, puede ser un psicólogo incluso. También se habla de cómo hay que proteger a las víctimas cuando denuncian, porque en este país, por desgracia, está ocurriendo, hay ensañamiento con algunas víctimas. Cuando una víctima denuncia, en vez de protegerle el aparato del Estado, mira para otro lado, mientras el victimario, incluso condenado en firme, se dedica a insultarle, a faltarle el respeto, a amenazarle, de todo. Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer. Por eso nosotros creemos
que las directivas se tienen que aplicar en España, se tienen que completar, que la LOPIBI se tiene que reforzar y que, por supuesto, a las víctimas hay que tratarlas con empatía, con muchísima dedicación y cuando son menores y, por supuesto, ponerles una alfombra roja y no un palo en la rueda como está ocurriendo. Pedimos ayuda por la exclusión social, educativa y laboral que tienen este tipo de víctimas. ¿Qué ocurre? Que cuando una víctima ha dado la cara, no solamente por él, sino por el resto de víctimas, con nombre y apellidos, cuando ha cumplido la mayoría de edad, se ve un poco estigmatizado socialmente, porque parece que estamos hablando aquí de algo, no sé, un tabú. Siempre sigue siendo un tabú el tema de los abusos. Y yo creo que no debería ser un tabú, es un delito. Y como delito tiene que ser tratado por los poderes públicos, por la Iglesia, que para la Iglesia es un pecado, no un delito. Mentira, es un delito. Y luego es un pecado. Y quienes dan la cara creo que tendrían que tener, todas las víctimas tienen los mismos derechos, pero quienes dan la cara, y más a temprana edad, debería tener un soporte mayor y un refuerzo mayor por parte de la sociedad, los ministerios, la Iglesia. Y por desgracia esto no está ocurriendo. Y yo me planteo, ¿qué tiene que hacer una víctima que denuncia casi en tiempo récord para que la gente no te mire con condescendencia, ni con pena, ni con... No, o sea, que te mire como una víctima de delito? Ya no hablo nada de fiscalía. Fiscalía, cuando un pederasta condenado en firme ataca a su víctima, debería actuar de oficio, porque esto es lamentable que ocurra en un Estado de Derecho. También es importante, y lo cita la LOPIBI, el refuerzo de todos los profesionales en cuanto a formación que se enfrentan a una víctima de violencia sexual en la infancia. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo los psicólogos, procuradores, abogados, jueces, fiscales, no saben a qué se están enfrentando. Lo estamos viendo en la tele, con actuaciones de jueces y fiscales lamentables. Esto es objeto de debate. Yo no pretendo convertir al psicólogo en juez. No. El juez es el juez y el psicólogo es el psicólogo. Pero en este sistema, en este Estado de Derecho, hay jurisprudencia tanto del Supremo como del Constitucional, donde se dice que el testimonio de la víctima menor de edad, avalado por un informe facultativo, no de parte, en este caso psicólogas, psiquiatras del juzgado, podría ser prueba suficiente. Dice podría, yo siempre digo que esto habría que cambiarlo. Habría que decir es prueba suficiente. Pero bueno, en todo caso, podría. Yo no sé por qué en un juicio a un menor que está después de sufrir lo que ha sufrido, está en desigualdad respecto a la palabra de un adulto. Cuando un psicólogo o un psiquiatra dicen este niño, su estado o esta niña es compatible con un abuso sexual o una agresión sexual, ¿por qué siempre se pone en duda? Porque hay gente que siempre lo pone en duda y es vergonzoso. O sea, las cifras de abusos, de delitos de violencia sexual contra la infancia son en este país abominables y en muchos casos incluso no se denuncia por miedo. Creo que la variación debería ser que si hay un niño o una niña que van a casa y dicen, o en casa, mano de su padre, de su madre, de quien sea, dicen que ha sufrido violencia sexual, su testimonio debería ser creído. Está pasando que los testimonios, en algunos casos, de niños o niñas agredidos sexualmente, se enfocan en informes como exceso de imaginación. Exceso de imaginación puede ser que tú vayas al monte, veas un gusano y digas que has visto una serpiente. Eso es un exceso de imaginación. Pero hombre, que un niño y una niña dibuje un Belén con todos los protagonistas desnudos, enseñando sus genitales, que se dedique de repente con 5 o 6 años a dibujar en papeles pitos, penes, vulvas. Me dicen, no, es que igual en su casa, no. O sea, yo conozco padres y sé que son
perfectamente normales en ese sentido, no se dedican a ver porno ni y sus hijos de repente aparecen y dibujan todo eso. Con lo cual entiendo que algo pasa, ¿no? No sé, yo creo que el sistema tiene que cambiar mucho la mentalidad, que la culpabilidad cambie de bando, porque creo que ya ha llegado un momento en que no es permisible que en un Estado de Derecho se estén produciendo casos aberrantes, faltando la credibilidad de las víctimas con independencia de su edad. Sí, realmente nos hemos llevado una triste sorpresa porque en menos de medio año nos han llegado hasta, con testimonio personal y no personal, por la prensa, nos han llegado hasta 7 casos de abusos a menores, pero a menores de edades muy tempranas. Estamos hablando de niños y niñas de entre 4 y 8 años. ¿Cómo se puede reducir o intentar reducir el número? Bueno, primero es un tema que no es de un día para otro. Obviamente hace falta educación, porque en este país hay políticos de primer orden irresponsables que dicen, por ejemplo, que los abusos en la Iglesia fueron errores, no delitos. ¿Por qué cuando se habla del sí es sí, no es no, una política de un partido político, y no voy a meter en política, pero muy llamativa, dice que menuda chorrada, que eso le dijo a otra que hablaba de no es no? ¿Qué pasa? Que tú cuando estás tal dices no sí. Mientras estas mentalidades no cambien y en esta sociedad haya personas con responsabilidad pública que sigan azuzando la llama del negacionismo, la minimización, pues no es una forma, precisamente un ejemplo para el resto de la sociedad. Todos esos niños de esas familias crecerán pensando que violar a una mujer está bien, que maltratar a una mujer está bien, que es mentira que los curas violen niños, que se lo han sacado los bolivarianos del bolsillo, que las víctimas de pederastia de método sexástico no existen, más que una o dos, como dicen algunos miembros de la conferencia episcopal. Y por desgracia, y en el otro lado, y en esto estamos empezando a trabajar con el respeto que deben todas y cada una de las víctimas que quieran formar parte de este trabajo, es en dar visibilidad al día después. Que ahí también los psicólogos jugáis un partido muy importante. El delito ya está, y es terrible. Pero la vida de esa víctima, a partir de ahí, ¿en qué consiste? Tenemos una compañera víctima de delito intrafamiliar que está consumiendo por prescripción facultativa más de 20 pastillas al día, a una edad de entre 30 y 40 años. ¿Qué ocurre cuando las terapias no son gratuitas en este momento? También queremos terapias gratuitas implementadas en el Sistema Nacional de Salud. Pues ocurre que muchas víctimas no se las pueden pagar. Todos lo sabían es un proyecto, un documental de la cineasta navarra, estellesa, Irache Pérez Barandaya, que partió de los testimonios de un grupo de víctimas de Navarra, del ámbito de la pederastia eclesiástica, de las asociaciones ABA y Avipirén. Y bueno, en suma es un rodaje de muchas horas, 4 años de trabajo, que al final Irache pues, ha montado en base a una estructura, un relato muy ordenado, muy estructurado. Básicamente lo que pretende la cinta es dar visibilidad a qué supone un abuso a un menor. Busca encender esa mecha para que la sociedad se dé cuenta de qué supone un delito de este tipo en el devenir de un ser vivo, de un ser humano, niño o niña, que va creciendo y que en muchos casos no consigue despegarse de ese daño. El hilo conductor que transmite el dolor, enfocado entre varias personas como un hilo conductor, construye familia, construye unidad, construye unión.
Y a día de hoy yo debo decir que lo que he visto en la mayoría, no digo en todas, en la mayoría de las víctimas supervivientes de abusos sexuales, tanto a nivel eclesiástico, deportivo, intrafamiliar, lo que he visto es humanidad, necesitan, incluso te diré, más allá de tratamientos facultativos que también, que ser escuchadas. Voy a lanzar una exclusiva. Lo PIB y la próxima reforma, uno de los puntos fundamentales es un reconocimiento público a todas las víctimas de violencia sexual en la infancia. Una reparación, recomienda también el Consejo de Europa una reparación, mayor en porcentaje de fondos presupuestarios de todos los estados, todos los gobiernos, en el estudio científico y académico de las graves secuelas que acarrean estos delitos. Y por último, un tema estrella, es el tema de las redes sociales, internet, ahora con la inteligencia artificial y antes sin la inteligencia artificial. Cómo se están produciendo graves delitos contra niños y niñas por parte de adultos, a veces enmascarados, que les acarrean serias secuelas también, cuando no son presenciales por las redes. Y todo este paquete fue lo que contenía la resolución del 533 y lo que ahora tienen los estados que recoger esa recomendación, y creo que el gobierno de España lo va a hacer, y empezar a trabajar, porque ya digo, nunca terminaremos del todo, pero si vamos poniendo palos en la rueda a la pederastia, al maltrato, pues iremos consiguiendo.